Buenos días, maestro y compañeros. Hoy vamos a exponer sobre los modelos económicos implementados en México desde el gobierno de Ávila Camacho hasta la actualidad. Los integrantes de nuestro equipo son Tobar de la Parra, Carlos Andrés, Suárez Galván, Marijose, Aguirre Cárdenas, Dana Paola, Castillo Hernández, Elizabeth Desiré, Álvarez Hernández, Jean Paul y Gallegos Levet Natalia. Los modelos económicos implementados en México de los que vamos a hablar son modelo de sustitución de importaciones, modelo estabilizador, modelo económico de desarrollo compartido, modelo de crecimiento económico acelerado, modelo de neoliberalismo, modelo neoliberal de Miguel de la Madrid Hurtado, modelo neoliberal 1982 a 2018, neodesarrollismo, el de la actualidad. Vamos a dar datos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Cedillo Ponce de León, y vamos a dar la conclusión sobre qué modelo creemos que es más correcto. Como introducción al tema empezaremos hablando de qué son los modelos económicos. Son un conjunto de relaciones generalmente cuantificables entre varias variables que se utilizan como representación de una realidad más compleja. Sirve para facilitar la comprensión de una teoría y para ver las repercusiones en una variable de los cambios en otras. Un modelo económico es una representación simplificada de un proceso o fenómeno económico. También podría ser una representación simplificada de la relación entre distintas variables que explican cómo opera la economía o un fenómeno en particular de ella. Un ejemplo podría ser la variación del precio de un producto en un mercado específico. Los principales usos que se le dan al modelo económico son entender la relación entre variables económicas, o sea, la fórmula, formular y comprobar hipótesis, diagnóstico de una situación o fenómeno en particular, y pronóstico del comportamiento futuro de las variables, al igual que el diseño de políticas económicas. El primer modelo del que vamos a hablar es modelo de sustitución de importaciones, que comenzó a aplicarse en 1940 y Manuel Ávila Camacho lo implementó. Promete indemnizar a los exdueños de la industria petrolera mexicana y estimula la inversión extranjera. Etapa de crecimiento económico y estabilidad política. Debido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de los bienes mexicanos se elevó y trajo consigo una elevada tasa de empleo. Algunas empresas implementaron los turnos de trabajo para satisfacer las demandas. Los beneficios se extendieron a toda la población y a esto se le conoce como la época del milagro mexicano. Ávila siguió una política muy conservadora en lo económico. En política exterior colaboró con Estados Unidos y los aliados en contra del eje, a raíz del hundimiento de dos barcos petroleros por buques alemanes en aguas del Golfo de México. En 1942 declaró el estado de guerra contra las naciones del eje Ávila. Firmó un acuerdo ratificado por el Congreso de la Unión que permitía a los ciudadanos de México y Estados Unidos formar parte de las Fuerzas Armadas uno u otro país, por lo que cerca de 15,000 mexicanos se alistaron en las Fuerzas Armadas del vecino del norte. A la vez se firmaron acuerdos económicos para la producción de bienes y materias primas estratégicas. En 1944 se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Durante su mandato se celebró en México la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la guerra y la paz. En 1946 perdió los comicios ante Miguel Alemán de la Valdez y se retiró a su rancho en Veracruz, donde se dedicó a la cría del ganado y a las labores del campo. Modelo estabilizador. Sus presidentes indicados fueron Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica. Requiere mantener libre de toques como la inflación, el déficit en la balanza de pagos, devaluaciones y además variables que logran estabilidad macroeconómica. Se busca el gasto público no creciera, sino una forma sana de financiarlo. A su vez también se impulsó fuertemente la producción de bienes intermedios y se empezó a fomentar la producción de bienes capitales. Bueno, el modelo de desarrollo compartido
fue el plan implantado entre 1970 y 1976 por el entonces presidente de México, Luis Echeverría. Consistía en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso. Se logró con el gasto deficitario un incremento de la deuda pública y la aceleración de la inflación en 1973 cerró en 21.4%. Hubo una devaluación del peso de dólar desde 1976 hasta llegar a más de 20.00 por dólar antes de terminar el año. Luis Echeverría lo inicia, termina el desarrollo estabilizador, donde hubo fuertes críticas económicas. Intenta beneficiar a los más necesitados con fuertes incrementos al gasto público. Implica satisfacer las demandas mínimas de los trabajadores, estimula la demanda de productos, el gobierno invierte en grandes cantidades en infraestructuras y obtuvo empresas en quiebra y aumento de salarios. Modelo de crecimiento económico acelerado. Se le atribuye al sexenio de José López Portillo, en donde se desarrollan áreas de estrategias del acero, la química, petroquímica, los fertilizantes, la electricidad y el petróleo. Numerosas empresas son insuficientes y quiebran. Y en 1975 la economía creció 8.5%, una tasa elevada de gasto público excesivo. Nunca hubo un mejoramiento económico anterior, sino empeoró. Se intenta llegar a un acuerdo del FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, para incrementar su programa estabilizador. Se divide su gobierno en partes, en las cuales son tres: 2 años para recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento acelerado. Y en 1928 se termina retirando con una deuda externa y dejando a su Estado en un auténtico y seguro fracaso de los negocios privados. Bueno, el modelo del neoliberalismo estuvo conformado por los tecnócratas o neoliberales. Y bueno, su principal característica fue el impulso de la economía del libre mercado. Aunque dentro de este modelo hubo disminución de aranceles de importación y el inicio de nacionalizaciones. Cobra el ingreso a México del GATT, que Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, en 1986 con Miguel de la Madrid Hurtado. Alcanza apogeo en la firma del Acuerdo de TLC del Tratado de Libre Comercio en América del Norte con Carlos Salinas de Gortari. En este es un cambio de políticas económicas de los gobiernos. Este lo reveló desde 1982 hasta la presidencia de Zedillo. Intenta la reducción del gasto público, el combate de la inflación, estabilidad económica y fortalecer el ahorro interno. Bueno, el modelo neoliberal de Miguel de la Madrid Hurtado, el deficiente público fue menor de 1938 a 1985, pero aumentó en 1986. Bueno, el principal problema fue que los precios del petróleo cayeron, la mezcla mexicana, y las exportaciones petroleras cayeron de 14.767 millones de dólares en 1985 a 6.307 en 1986. Para resolver estos problemas, se tuvo que emprender la renovación de la moral de la sociedad mexicana y además se elaboró el Plan Global del Desarrollo. Al final de su sexenio, en 1987, el crecimiento económico fue negativo y la inflación subió de 63.7% en 1985 a 105.8% en 1986. Así empezaría un nuevo modelo económico en México. Su gobierno
Bueno, empezó con una mala racha debido a los mal manejos de los anteriores sexenios. La inflación de 1982 era de 98.2%, el crecimiento negativo. La deuda pública en ese entonces, bueno, fue muy elevada y no tenía acceso al crédito externo porque se dejó de pagar a la deuda externa. Y el gobierno intentó arreglar disminuyendo el déficit fiscal y renegociando la deuda externa del sector público y privado. Modelo neoliberal empieza desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y termina en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Este modelo se privilegia el papel de las personas para determinar resultados económicos, la eficiencia del mercado competitivo y evitar las distorsiones provocadas por la intervención gubernamental en el mercado. Esto conlleva a plantear una política económica internacional que abogará por el libre comercio, la privatización, la movilidad del capital financiero, el crecimiento guiado a las exportaciones y políticas macroeconómicas de austeridad. La liberación económica es fomentada con el objeto de recibir inversiones que sirvieran para el desarrollo socioeconómico de los distintos sectores del país, ejecutándose el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, se tiene una participación cada vez más exigua del gobierno en inversiones productivas, mientras reducía la burocracia mediante el cierre de oficinas gubernamentales no requeridas. Bueno, el modelo que a mí me tocó hablar es el neodesarrollismo, que es el actual, básicamente, y lo está llevando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Él ha destacado que lo más conveniente sería reconstruir la relación política y económica, destruyendo así los círculos viciosos de regularización, contrato y corrupción. El modelo es llamado de esta forma ya que el gobierno toma el rol para nivelar todos los desequilibrios regionales y potenciar todas las exportaciones de nuestro país, básicamente. Se intenta fomentar el mercado interno para que sea adquirido por la población más pobre. También se ha hecho una inversión en aumentos sobre la infraestructura y también quiere abarcar más lo que es el sector agropecuario. Según el gobierno, todos estos gastos los cubrirá lo que es la disminución de corrupción dentro de la administración pública. Estas razones es que este modelo se distingue por la extrema polarización que hay en todas sus actividades exportadoras, pero que internamente no están bien integradas, los sectores altamente concentrados, el gran poder político, el comercio y algunas empresas. Bueno, les hablaré sobre el caso de Salinas de Gortari. Su punto más fuerte fue llamado Programa Nacional, un programa financiero de las obras públicas en zonas marginales. Su gobierno logró bajar la inflación de 159.2 a solo 51%. También continuó con el proceso de cambio económico y la privatización de empresas públicas y además de eso también abrió el comercio exterior. Su gobierno se caracterizó por un muy fuerte crecimiento económico. Por último, destacó la privatización bancaria, también por la poca experiencia bancaria de sus beneficios, desembocó en la crisis bancaria en 1995, cuya consecuencia fue la quiebra de varios bancos. Bueno, en conclusión, el modelo que creemos que es el mejor es el de modelo de sustitución de importaciones. Nosotros creemos que el modelo es el mejor porque hubo mayor crecimiento económico y estabilidad en la política, hubo mayor tasa de empleo, hubo un mayor crecimiento económico y aparte México tuvo muy buena relación con Estados Unidos y como lo mencioné antes, esto fue una época llamada el Milagro Mexicano y también porque se firmaron acuerdos para la paz en México y algunas ventajas de
El modelo de sustitución de importaciones fue aumento del empleo local a corto plazo, alza en el estado de bienestar y mejores garantías sociales para el trabajador, menor dependencia local de los mercados internacionales y sus fluctuaciones, florecimiento de pequeñas y medianas industrias a lo largo del país, reducción del coste de transporte local y aumento del consumo local. Algunos aspectos no favorables de otros modelos económicos y por los cuales no elegimos esos modelos son: en el modelo de crecimiento económico acelerado, numerosas empresas en quiebra ya que fueron insuficientes, y en 1928 se retiró con una deuda externa y cuantiosa. En el modelo neoliberal de Miguel de la Madrid Hurtado, el déficit público fue aumentando. En 1986, las exportaciones petroleras cayeron de 14.767 millones de dólares en 1985 a 6.307 en 1986. La inflación subió a un 105.8% en 1986. Y en el modelo de desarrollo compartido incrementó la deuda pública y la aceleración, cerrando en 21.4% en 1973, y la devaluación del peso del dólar desde 1976 hasta llegar a más de 20 pesos por dólar antes de terminar el año, al igual que su mal manejo del sector agropecuario. Y ya, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos. Y sería todo. Gracias.